Gracias, Alejandra, por platicar con nosotros. Y bueno, Alejandra, este libro es producto también de un ejercicio de divulgación que vienen haciendo de hace tiempo, ¿no? Supongo que habrán visto que había huecos ahí en el tema de la divulgación científica y este año en particular. Totalmente de acuerdo. Yo espero que eso que la pandemia nos ha mostrado, la importancia de una buena comunicación de la ciencia en muchos niveles y hecha por personas profesionales, pues es súper relevante, ¿no? De hecho, hasta podríamos decir que de vida o muerte en ciertos temas. Y el libro, La ciencia de la pancita chelera, como dices, pues lo escribimos Leonora y yo, que tenemos juntas el podcast Mandarax, que lleva un poquito más de 5 años. Entonces, sí, Mandarax y el libro, más que por ver esto que dices de huecos en la divulgación, creo que sale por nuestro interés en hacer divulgación, ¿no? Y nuestro gusto en hacerlo. ¿Qué tipo de maquinaria es el cuerpo, Alejandra? Sí, sí, justo el libro es todo sobre el cuerpo humano, ¿no? O sea, digo, no todo sobre el cuerpo humano, sino todo el libro es del cuerpo humano. Y, y sí, tiene la intención de que quien lo lea, pues conozca más sobre su propio cuerpo, ¿no? Que es lo más, pues, cercano que tenemos, ¿no? Es el lugar, bueno, sí, el lugar, el espacio, donde vivimos, quienes somos, o parte de quienes somos. Yo creo que es más complejo que una máquina, ¿no? O sea, que por ejemplo, un coche y entender el cuerpo y todos los sistemas que tiene, cada uno de esos sistemas, cómo trabaja, es más bien un sistema complejo, es decir, en el que hay varias partes, podemos identificar las varias partes, podemos identificar las interacciones entre esas varias partes y lo que emerge de las interacciones es algo totalmente novedoso, que eso no pasa con una máquina, con un coche, ¿no? Con un reloj. Si agarramos todas las partes y vemos cómo funcionan, podemos predecir qué es lo que va a hacer esa máquina. Con el cuerpo humano no. O sea, con el sistema inmune, que ahorita pues está muy en boca de todos por obvias razones, el sistema inmune es una cosa todavía bastante misteriosa para la ciencia, justo porque la manera en que funciona, las interacciones que existen entre sus muchísimos componentes, pues son muy complejas, tan complejas que todavía no las entendemos bien. Tenemos más virus que células, dicen por ahí, ¿no? Sí, eso viene justo en el libro. Tenemos más células de microorganismos, sobre todo de bacterias, que células humanas en nuestro propio cuerpo. Esto viene en un capítulo que me parece muy bonito, que es del microbioma, porque justo toda esta idea del microbioma, que son todos los microorganismos que habitan en nosotros y de los cuales muchísimos hacen funciones súper importantes para nuestra propia vida. Una función muy importante que depende del microbioma es justo la función inmune, también hacen la digestión, bueno, ayudan en la digestión. Eh, Me parece muy bonito porque quita como esta idea de que todas las bacterias son malas, ¿no? Y te atacan y te tienes que proteger de ellas y antibióticos y tal. Y no, o sea, en realidad, bueno, no es que no sea cierto que sí hay bacterias que te atacan y te pueden matar y que hay que protegerse de ellas, pero un montón de otras te hacen mucho bien y si te las quitas, te va mal. Lo cual ahí pone, ¿no? Como de, pues sí hay que tener un balance en nuestro uso de antibióticos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué un virus nos ha puesto en jaque? Bueno, esa también es una respuesta muy compleja. Pues a ver, el SARS-CoV-2, mmm, creo que eso se puede responder de dos formas. Una, que es, bueno, por las características de este virus, ¿no? O sea, por las proteínas que tiene, que entran como una llave casi perfecta a unos receptores que tenemos en las células y de esa forma entran nuestras células y ahí se replica y las ataca y nos enferma. Y la otra respuesta creo que es una respuesta que ve como las causas en el tiempo hacia atrás y tiene que ver mucho con nuestra actividad humana, sobre todo con el deterioro de los ecosistemas, porque el deterioro de los ecosistemas, a grandes rasgos, una de las cosas que causa es que muchas especies animales, que digo de muchas, ¿no? Pero en este caso de animales, eh, que tienen sus propios virus que viven en esas especies y se les llama hospederos a esas especies animales por eso, de repente esas especies de animales, con el deterioro ambiental, resulta que ya no tienen su hábitat natural
o que su hábitat natural está invadido por los seres humanos. O sea, que estamos ambas cosas provocan que los seres humanos estemos en una convivencia muy cercana con esas otras especies y con todos sus patógenos, con virus en este caso. Y nada más por esa razón, o sea, porque ya estamos más cerca de ellos, los virus están todo el tiempo brincando, ¿no? De especie en especie. Si brincan de una especie, digamos, de murciélago a nosotros, pues no tienen las adaptaciones para atacarnos. Pero si lo hacen muchas veces, nada más por azar, en algún momento algún virus va a tener alguna mutación que va a hacer que sí se quede en un ser humano. Y luego, ¿no? Y que ahí vaya evolucionando y bueno, haces el cuento hacia adelante, ¿no? Fast forward y tienes una pandemia como la de ahorita. Eso también cuestiona un poco la idea del progreso y todo esto, ¿no? Y cómo entendemos el progreso y el mismo desarrollo, ¿no? Esta idea de progreso asociada al progreso económico, al desarrollo económico y al crecimiento económico medido como se mide, em, pues ha traído una crisis ambiental que nunca en la historia de la humanidad se había visto, ¿no? Y que incluso algunos dicen que no solo es crisis ambiental, sino es una crisis civilizatoria. Ujú. Entonces, sí, hay mucho que cuestionar ahí en esa idea de desarrollo y progreso. ¿Y para ti es una crisis ambiental o una crisis civilizatoria? Yo creo que es una crisis civilizatoria, o sea, ahí van de la mano, ¿no? Y crisis civilizatoria, ¿por qué? Porque hay muchísimas personas que, que, es- que, que se están viendo afectadas y no solo personas de manera individual, culturas enteras que se están viendo afectadas, culturas que han desaparecido de la mano de esta, bueno, de las mismas razones que causan también la crisis ambiental, ¿no? Que Ujú. ¿no? Está muy relacionado con el desarrollo económico. En el libro también están presentes cuestiones que ligamos a las emociones. Hay un capítulo que se llama La lloradera, que justo es sobre llorar, y hay otro capítulo que es sobre el amor. Creo que son los más relacionados, ¿no? Con Ujú. esto que dices de las emociones. En el capítulo de llorar, pues hay una parte, explica todo sobre llorar. Por ejemplo, qué son las lágrimas, por qué sale agua de los ojos, lo cual, si lo piensas, pues es extraño. Y que somos la única especie que llora de emoción, es decir, que produce lágrimas y corre lágrimas y bueno, y otra serie de cambios, ¿no? Como la voz cortada, la respiración, el ritmo cardíaco, etcétera, que lloramos de tristeza, de felicidad, de enojo, de emociones asociadas. Otros animales, pues claramente producen lágrimas, pero no sacan lágrimas si se sienten tristes, ¿no? Si se sienten enojados, hacen otras cosas. Los seres humanos somos la única especie que hace eso, lo cual también es extraño. Entonces explica cuáles podrían ser las causas, por ejemplo, evolutivas, de que tengamos ese comportamiento cuando tenemos una emoción pues muy fuerte. Em, y en el capítulo del amor, aquí también está muy padre porque, pues sí, el amor como una emoción se puede estudiar desde la ciencia, ¿no? Hay una serie de neurotransmisores, es decir, moléculas que hacen que nos sintamos de cierta forma y que promueven ciertos tipos de comportamientos y que hasta cierto punto pueden explicar por qué te da así como ansiedad, ¿no? Si estás enamorado y no te contestan el WhatsApp o cosas así. Em, pero tampoco, y esto también viene en este capítulo, es que se quiera reducir esta experiencia humana que es muy compleja, ¿no? Y llena de muchas cosas a unos neurotransmisores. Y explicamos también un poquito de eso. De Helen Fisher es la parte, digamos, que explicamos así, ¿no? Con neurociencias, con química, con esto de los neurotransmisores, dopamina, serotonina, oxitocina. Pero bueno, siempre que haces divulgación, quieras o no, estás poniendo una parte de tu visión del mundo. También cuando haces ciencia, en realidad, ¿no? Te des cuenta o no te des cuenta de que lo estás haciendo, lo estás haciendo. Entonces, creo que la visión del mundo, tanto de Leonora como mía, no es reduccionista en el sentido de que eso, ¿no? Fenómenos complejos se puedan explicar por la suma de las partes, de partes pequeñas que los conforman, que sería explicar cómo el amor, ¿no? Nada más a partir de cuánta serotonina y cuánta dopamina estás produciendo en qué momento. El cerebro es el que rige todo se rige desde el cerebro. A ver, el cerebro sí es súper importante y sí controla las funciones, pues las funciones de todo el cuerpo, ¿no? Tampoco es que todo lo que pase y que el cerebro no esté conectado y no tenga también como una retroalimentación con otros órganos. Por ejemplo, ahora se habla mucho del segundo cerebro, que eso también viene en el capítulo del microbioma,
que el segundo cerebro sería el sistema nervioso entérico, es decir, todas las neuronas que están en el sistema digestivo, que están asociadas con el microbioma, que está con el microbioma intestinal. Entonces, y eso lo podemos, o sea, todo mundo lo ha sentido. O sea, que cuando de repente te dan una noticia fuerte o te das cuenta de que, chin, ¿no? Tenía entrevista a las 10 y no me acordaba, ¿no? Y como esa sensación de, oh, no, se siente en la panza. Es evidente que se siente ahí, ¿no? Y muchas otras cosas. Entonces hay una retroalimentación entre la información que viene de ese segundo cerebro, es decir, de todo el sistema digestivo y donde también se producen neurotransmisores, y el cerebro. ¿Por qué se nos produce la pancita chelera? Pues tiene un nombre que, ¿no? La pancita chelera, que apunta a que la chela, la cerveza, el consumo de cerveza es la culpable. Y sí y no, porque el alcohol pues tiene calorías, que además se les dice calorías vacías, porque digo, todo lo que te comes e ingieres tiene calorías, pero muchas veces también tiene nutrientes, tiene proteínas, ¿no? Las otras cosas. La cerveza y el alcohol no, solo tienen calorías, bueno, tienen azúcar, pero no te nutren, digamos. Pero no nada más la cerveza, todo el alcohol tiene calorías. Entonces, sí, si tienes un consumo alto de alcohol, eso va a hacer que subas de peso y que por lo tanto te crezca una pancita chelera o whiskera o cubera o de la que sea. También cuando consumes alcohol y ya estás como borrachín, hay una serie también de cambios cerebrales, por ejemplo, se activan ciertas hormonas, se apagan otras, se apagan las de la saciedad, se activan las que te dicen que comas, ¿no? Como que hay una serie de mensajes de tu cuerpo de que necesitas más glucosa. Entonces eso hace que comas más y que no te des cuenta de cuando ya te llenaste. Lo cual también provoca, pues, que engordes, ¿no? Y que te crezca una pancita.